Amigos de la Agencia Andina, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial del martes 12 de octubre del año 2021. Hoy vamos a conversar sobre un tema que tiene que ver con las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, el tema de la cuestión de confianza. Para abordar este tema, hagamos por favor una suerte de línea de tiempo de lo que ha ocurrido en las últimas semanas en relación con la cuestión de confianza. El 16 de septiembre el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que propone interpretar la cuestión de confianza. Eso fue en septiembre. El día 9 de octubre, perdón, el día 6 de octubre, el presidente de la República se pronunció por la observación, por la observación de la autógrafa de la ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y 133 de la Constitución Política del Perú. Y el 9 de octubre, hace unos días, recientemente, la Comisión de Constitución del Congreso ha aprobado la insistencia en este proyecto de ley. El tema irá al Pleno del Congreso en los próximos días. Quisiéramos ahora pedirle al doctor César Delgado, que es experto en Derecho Parlamentario y es profesor, es catedrático de Derecho Parlamentario en la Pontificia Universidad Católica del Perú, que nos ayudara a comprender la situación planteada en torno a la cuestión de confianza. Doctor Delgado, buenos días, bienvenido una vez más a la Agencia Andina. Muy buenos días, César. ¿Me permitirás que inicie mi comentario con una pequeña aclaración? Me parece haber escuchado que tú mencionas que la ley que aprueba el Congreso originalmente y que fue materia de observación por el Poder Ejecutivo, fue calificada como una ley de interpretación de la Constitución. Ese concepto no es correcto porque en Ujú. materia jurídica debe distinguirse entre los diferentes tipos de normas. Por ejemplo, hay leyes de reforma constitucional, hay leyes orgánicas, hay leyes de desarrollo constitucional, hay leyes interpretativas. La calificación original es cierto que fue una ley de interpretación según la presentaron los tres primeros proyectos sobre los cuales dictaminó la Comisión de Constitución. Y así fue también como se tramitó durante el periodo pasado. Me parece que en julio se aprobó, no se llegó a aprobar una ley de interpretación de la Constitución. Sin embargo, la calificación que dio la Comisión de Constitución a el proyecto sustitutorio que presentó no fue el de una ley de interpretación de la Constitución, sino una ley de desarrollo constitucional, categoría que está Desarrollo. prevista en la disposición octava, final y transitoria de nuestro texto constitucional. La diferencia es crítica y es importante porque los efectos de una ley de interpretación de la Constitución son distintos a los efectos que genera una ley de desarrollo constitucional. Me parece que esa precisión conceptual puede ser gravitante para comprender luego cuáles serán las observaciones y la respuesta que da el Congreso en la insistencia que le propone al Pleno, que deberá verse la próxima semana probablemente. Ujú. Muy bien, importante esa precisión, doctor Delgado, se la agradecemos. Y ahora quisiéramos pasar más bien al tema conceptual, ¿qué es la cuestión de confianza y cuál es su importancia y trascendencia en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República? Bueno, en principio hay que identificar los modos en los que cabe la remoción del gabinete del Consejo de Ministros. De acuerdo a la Constitución, hay una crisis total del gabinete, sea porque el Congreso censura al gabinete, porque el Congreso rechaza, rehúsa o niega la confianza solicitada por el gabinete cuando tiene esta iniciativa para hacerlo, cuando el gabinete renuncia o cuando el presidente de la República remueve a la integridad del gabinete. En esos cuatro supuestos se produce una crisis total del gabinete, pero solamente en los dos primeros es que cabe que el presidente de la República use la facultad de disolver el Congreso. No cabe la disolución del Congreso cuando la remoción del gabinete es consecuencia de la renuncia unilateral y voluntaria del gabinete o cuando el presidente de la República lo remueve por completo. Entonces, cuando hablamos de la cuestión de confianza,
estamos hablando de una de las dos alternativas en las cuales sí cabe que ulteriormente el presidente de la República pueda disolver el Congreso. La cuestión de confianza es una iniciativa únicamente de carácter ministerial. Solamente puede plantearse cuestión de confianza a iniciativa de uno de los miembros del gabinete o del presidente del Consejo de Ministros a nombre y por cuenta de todo el gabinete. A diferencia de la censura, la cuestión de confianza se produce cuando el gabinete necesita el aval del Congreso. La censura, contrariamente a la cuestión de confianza, no tiene una iniciativa ministerial, sino es exclusivamente iniciativa del Congreso y tiene por finalidad sancionar a el gabinete o a un ministro como consecuencia de haberse encontrado algún tipo de falta en los miembros del gabinete o en uno de ellos. Entonces, la finalidad que tiene la censura es la de sancionar, tiene una naturaleza de carácter punitivo. Con la censura se castiga alguna falta dentro del gabinete, a diferencia de la cuestión de confianza, que tiene una naturaleza más bien positiva, porque lo que busca el ministro o el gabinete, según el caso, es el aval, el respaldo del Congreso. Consulta al Congreso su respaldo respecto de una iniciativa de carácter ministerial. Y la naturaleza de la cuestión de confianza lleva igualmente a un procedimiento totalmente diverso al procedimiento de la censura. Para la censura existen plazos que deben cumplirse, una mayoría calificada con la cual se puede censurar al ministro por iniciativa parlamentaria. En el caso de la cuestión de confianza, no existe para aprobar o rechazar la cuestión de confianza. Esa sería, creo yo, la principal diferencia entre la cuestión de confianza y la censura. La cuestión de confianza, entonces, es por iniciativa para buscar el respaldo del Congreso sobre una iniciativa, sobre una política que inicia el gabinete o un ministro ante el Congreso. Precisamente en esto último que usted acaba de mencionar, doctor Delgado, la posición de un sector del Parlamento es que se estaría de alguna forma, ¿no?, abusando del concepto de la cuestión de confianza y por tanto hacía falta, desde esa perspectiva, hacía falta una ley que señalara los límites de las situaciones en las que se puede plantear la cuestión de confianza, precisando ahí que solo cabe en asuntos que tienen que ver con las políticas públicas, las políticas del Estado. ¿Qué podría usted comentar sobre esas posiciones, doctor Delgado? Bueno, en principio, el asunto de la regulación de la cuestión de confianza está vinculado con la naturaleza de nuestro régimen político. El régimen político peruano, a diferencia de lo que ocurre con prácticamente la integridad de los países latinoamericanos, el régimen político peruano no es un régimen presidencial. En un régimen presidencial, la característica más importante es la separación de poderes, vale decir, mientras que el poder legislativo tiene la responsabilidad de legislar, la responsabilidad del gobierno es la de conducir políticas públicas. En nuestro caso, debido a razones fundamentalmente históricas, el Congreso ha asumido posiciones que son muy parecidas a las que existen en los regímenes parlamentarios, en los que el origen del poder del gobierno o del ejecutivo depende de la confianza que le otorga el Congreso a quienes han sido o quienes pueden ser designados miembros del gabinete. Entonces, cuestiones como la interpelación o como la censura, la cuestión de confianza o la disolución son elementos que caracterizan a un régimen político de carácter parlamentario. El Perú no tiene un régimen presidencial. Entonces, ¿qué es lo que ha venido a ocurrir recientemente, en particular a propósito del uso que ha tenido la cuestión de confianza durante el periodo 2016 al 2019? Lo que ha ocurrido es que por primera vez ha habido un uso mucho más intenso de la cuestión de confianza. Antes del año 2017 no se utilizaba la cuestión de confianza como se ha venido a utilizarla y por lo tanto es una institución que se está desarrollando progresivamente y en el camino de su desarrollo lo que ha ocurrido recientemente
es que se ha utilizado la alternativa de que el Poder Ejecutivo ha tomado la opción de calificar si el Congreso le rehúsa o le otorga la confianza, cuando de acuerdo a la propia Constitución se señala que la crisis del gabinete se produce cuando el Congreso le rehúsa o le rechaza la confianza al gabinete. Es decir, el titular del otorgamiento de la confianza o de la censura es el Congreso, no es el Poder Ejecutivo. Cuando el Poder Ejecutivo actúa como lo hizo el señor Salvador del Solar y en su turno el señor Martín Vizcarra, señalando que el Congreso le había denegado fácticamente la confianza el día 30 de septiembre, lo que ocurrió fue que se ha trasladado el equilibrio de poder a favor del Poder Ejecutivo porque se le niega al Congreso la potestad que le corresponde como titular de la relación fiduciaria, del otorgamiento de la confianza. La Constitución señala que quien otorga o quien niega la confianza es el Congreso. No puede tomarse la titularidad del Congreso, usurparla y decidir quien solicita la confianza que el Congreso se la ha otorgado o que se la ha rechazado. Ese tipo de errores se produjeron el día 30 de septiembre del año 2019 y fueron paradójicamente avalados por la mayoría del Tribunal Constitucional con su sentencia 6-2018 PI, en la que se señala que cabe que el Poder Ejecutivo tome la posición del Congreso y que califique como denegatoria incluso una votación favorable a la confianza del Congreso. Entonces, esa es la razón por la que, debido a usos incorrectos de la institución, se generó la necesidad de que se establezcan correctivos de forma que se mantenga la identidad de nuestro régimen político, que es un régimen que se califica como un régimen de presidencialismo parlamentarizado. No es un régimen presidencial, no es un régimen parlamentario. Esas son las razones por las que existía la necesidad, a partir de la disolución, a mi juicio, incorrecta e inconstitucional del Congreso, el día 30 de septiembre del año 2019, de realizar ajustes normativos para recuperar la identidad de nuestro régimen político y para que se restablezca el equilibrio entre poderes del Poder Ejecutivo y del Congreso, de forma tal que se le siga reconociendo al Congreso la potestad que le reconoce la Constitución como titular de la cuestión de confianza. Claro, quisiera que analicemos, doctor Delgado, el camino que va a seguir ahora este proyecto de ley con la aprobación de la insistencia en la Comisión de Constitución. Sin embargo, antes quería pedirle opinión, preguntarle si esta potestad del Congreso de otorgar o de negar la confianza no está, digamos, no es vulnerada si es el Ejecutivo quien le propone pronunciarse en relación con, por ejemplo, la permanencia de un ministro o no. Bueno, es cierto que de acuerdo a las normas vigentes se ha utilizado la potestad del Poder Ejecutivo de hacer cuestión de confianza respecto de la permanencia de un ministro. Eso fue lo que ocurrió concretamente con el gabinete del señor Jaime Zavala cuando hizo cuestión de confianza respecto de la permanencia de la señora Marilu Martins. Hay que distinguir cuando se hace uso de la cuestión de confianza respecto de la necesidad que tiene el Poder Ejecutivo para mantener sus políticas generales de gobierno. Ese fue el caso, en efecto, de la justificación y el sustento que tuvo el señor Zavala para hacer cuestión de confianza de la permanencia de la señora Marilu Martins, porque lo que se criticaba en ella no era su conducta, no eran sus actos, sino la calidad que a ella le tocaba como conductora de la política educativa en el gobierno. A diferencia de lo que podría haber ocurrido, no ocurrió, si es que el Congreso censuraba al ministro Iber Maraví, a quien no se le imputaba
ningún tipo de error o de falla en la política general del gobierno en materia educativa, perdón, de trabajo, sino las Trabajo. conductas que se le reprochaba por su afiliación, por su vinculación con el senderismo, con el terrorismo, etcétera, etcétera, para que hubiera procedido la cuestión de confianza que señalaba el señor Bellido que iba a formular respecto de la permanencia del ministro de Trabajo, el señor Iber Maraví, tendría que haberse justificado en la política del sector educación y no en las conductas personales que el Congreso pretendía castigar con la censura y remoción del ministro de Trabajo. Entonces, sí se ha Ujú. utilizado, sí cabe, pero el uso está limitado, conforme lo señala el Tribunal Constitucional, a políticas generales del gobierno. Las necesidades de la política general del gobierno justifican que se haga uso de la cuestión de confianza. Y lo mismo que ha dicho el Tribunal Constitucional, tanto en su sentencia 6-2018 PI como 6-2019 CC, la cuestión de conflicto competencial, en ambos casos se señala que hay una limitación del Poder Ejecutivo para presentar cuestiones de confianza relacionadas con el uso y necesidades que tiene para implementar las políticas generales de gobierno. Ujú. Ahora, ¿cuál va a ser el camino que va a seguir esta propuesta, esta iniciativa, doctor Delgado? El Congreso aprobó esa ley, ya usted nos aclaró que es de desarrollo constitucional. El Ejecutivo observó la norma, la Comisión ha aprobado insistencia y se va a ver en los siguientes días. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? ¿Va el Congreso a aprobar, tal como se observa el ánimo en el Parlamento, la va a aprobar y la va a promulgar? ¿Eso es lo que cree que va a ocurrir? Bueno, en principio, hay observaciones, es cierto, del Poder Ejecutivo que indican que la ley de desarrollo constitucional supone una reforma constitucional encubierta. La respuesta que da el dictamen de la Comisión de Constitución, que ha sido recientemente aprobado, indica que lejos de tratarse de una reforma constitucional, simplemente es el desarrollo de preceptos constitucionales tal como ha ocurrido con muchas otras leyes de desarrollo constitucional, como por ejemplo las leyes de contrataciones del Estado, la ley que señala cómo se le otorga el permiso al presidente de la República para salir al exterior, y una sucesión de normas de desarrollo constitucional que tienen que ver, por ejemplo, con la transparencia y el acceso a la información pública. Todas esas leyes de desarrollo constitucional se diferencian de una reforma de la Constitución porque aclaran los alcances y los límites que tienen instituciones de orden constitucional. Entonces, a partir de la insistencia que recomienda la Comisión de Constitución para que el Pleno se pronuncie respecto de las observaciones del presidente de la República, es factible que en la próxima sesión en la que el Congreso analice el contenido del dictamen de la Comisión de Constitución, se vote a favor o en contra de la insistencia que recomienda la Comisión de Constitución. Si ocurriera que el Parlamento aprobara la insistencia, para lo cual se requiere el voto de acuerdo a la Constitución, de 66 congresistas. Con el voto de 66 congresistas se quedaría aprobada la insistencia. Una vez conseguida la insistencia en contra de las observaciones del Poder Ejecutivo, lo que corresponde es que el presidente del Congreso, en este caso la señora Mari Carmen Alba Prieto, promulgue la ley. Promulgada la ley, el paso siguiente es que el Congreso, la presidencia del Congreso, se comunique con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia para que le indique cuál es el número de la ley y se publique en el diario oficial del peruano. Esta es una obligación que tiene el Poder Ejecutivo que debe cumplir en el término de la distancia porque, de acuerdo al texto de la ley aprobada, esta señalará que luego de haber sido promulgada por el Congreso, la ley debe cumplirse y es obligación del Poder Ejecutivo cumplir la ley. De no hacerlo, incurriría en una falta como podría ser el abuso de autoridad al omitir la publicación de la ley en el diario oficial del peruano. ¿Y el Ejecutivo podría acudir al Tribunal Constitucional para revisar el tema?
Claro, el Ejecutivo tiene el derecho pleno de interponer una acción de inconstitucionalidad contra la ley respecto de la cual se ha pronunciado el Congreso con la insistencia y a su turno el Tribunal Constitucional fijará un cronograma, programará fechas para la actuación de los argumentos de ambas partes y luego tendrá que resolver con una mayoría de 5 votos, según lo dispone tanto la Constitución como la ley orgánica del Tribunal Constitucional, si es que se declara o no inconstitucional la ley que ha sido materia de impugnación por el Poder Ejecutivo. De no alcanzarse los 5 votos, de acuerdo a la ley orgánica del Tribunal Constitucional, el tribunal está obligado a emitir una resolución declarando que la ley respecto a la cual se impugnó su constitucionalidad ha sido declarada, debe ser declarada constitucional por el propio Tribunal Constitucional. Doctor Delgado, la presidenta del Consejo de Ministros, la señora Mirta Vázquez, y el ministro de Justicia, Aníbal Torres, se han pronunciado tras conocerse la decisión de insistencia de la Comisión. Han dicho que se rompe el equilibrio de poderes y que se debilita la democracia. Considerando que estamos en el tercer mes de este gobierno que recién comienza, ¿cómo se visualizan las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso en un contexto marcado por una disputa como esta, doctor Delgado? Quisiera apelar a su mirada de analista político también en este momento, no solamente de experto en derecho parlamentario, por favor. Mira, en principio es una opinión la que tienen tanto el ministro de Justicia como la señora presidenta del Consejo de Ministros. Es su opinión. En un régimen constitucional como el nuestro, que está en pleno proceso de maduración, es perfectamente válido que haya discrepancias, que haya disconformidad, que las opiniones no coincidan, que haya ciertos niveles de disenso. Pero toda disputa, todo disenso, toda disconformidad, toda falta de concordancia entre ambos poderes tiene que ser resuelta de una manera institucional. Quien gana siempre es quien, de acuerdo a los procesos constitucionales, ha vencido con sus argumentos. Y quien pierde tiene la obligación de reconocer que no ha vencido en una disputa de carácter deliberativo. En una democracia deliberativa como la nuestra, se espera que se respeten los canales regulares y que se cumpla con los debidos procesos. Hasta ahora vamos viendo un importante nivel de madurez en el Perú, porque los conflictos no se están resolviendo a la fuerza, sino de acuerdo a el uso de las instituciones que tienen la competencia para resolver cualquier tipo de conflicto o de disputa. Doctor Delgado, muchas gracias por ayudarnos a comprender un tema complejo y además crucial en la marcha del país y, por cierto, en las relaciones entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Muchas gracias y que tenga buenos días. Con el mayor gusto, César. Buenos días. Hasta luego. Amigos de Andina al Día, hemos conversado con el abogado César Delgado, profesor de Derecho Parlamentario en la Pontificia Universidad Católica de Perú, en torno a la situación que se ha generado con el proyecto de ley, con la iniciativa de ley que desarrolla el tema de la cuestión de confianza, la observación del Poder Ejecutivo y la insistencia que acaba de aprobar la Comisión de Constitución, un tema que se resolverá en los siguientes días en el Pleno del Congreso. Nos ha explicado el doctor Delgado, y así es en realidad, que el tema puede llegar hasta el Tribunal Constitucional, que tendrá que pronunciarse en última instancia porque tal parece que ese va a ser el camino que va a tomar este tema.